Recordando que con la ley de Gauss, que es una de las ecuaciones de Maxwell, se puede llegar a demostrar que la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga volumétrica sobre la permitividad eléctrica, y también recordando que en ausencia de medios magnéticos ese campo eléctrico se puede derivar a partir de una función potencial, podemos demostrar fácilmente que la divergencia del gradiente, esto es el laplaciano de una función potencial phi, es igual al cociente de la densidad de carga sobre la permitividad eléctrica, esto es la ecuación de Poisson. Y claro, considerando un medio dieléctrico lineal isotrópico homogéneo y neutro, esa densidad ρ, para este caso en particular, sería igual a 0, con lo que la ecuación de Poisson se reduce a la ecuación de Laplace conocida. Y es justamente esta relación matemática que vamos a usar para dar resolución a este problema. Y pues bien, queda claro que por la geometría del problema conviene usar coordenadas polares, con lo que resolviendo el laplaciano en coordenadas polares, llegamos, por el método de separación de variables y el principio de superposición, que dicha función potencial phi es igual a una serie infinita del producto entre una función racional con un polinomio de Legendre. Debe quedar claro que ambas componentes en ese producto se ven identificadas con el subíndice n, que es el índice de la suma. Asimismo, por nuestros métodos matemáticos, sabemos que ese p sub n, el polinomio de Legendre, satisface una ecuación diferencial que se puede llevar a una forma autoadjunta y por tanto se puede respetar la teoría de Sturm-Liouville. Con lo que claro, las soluciones de esa ecuación diferencial, los polinomios de Legendre, forman un conjunto pleno tal que cualquier vector en el espacio de funciones continuas se puede expresar como una combinación lineal infinita del conjunto de polinomios de Legendre. Además, recordemos que mediante el producto interno de L2 podemos identificar al conjunto contable de polinomios de Legendre como una base ortogonal del espacio de funciones. Es decir, y esto es importante, son linealmente independientes. Ahora bien, regresando a la física, en cuanto al tratamiento de la frontera entre dos medios eléctricos, claro, podríamos tomar una caja de Gauss de obviamente tamaño diferencial y estudiar cómo es que se comportan las componentes del vector campo eléctrico según cada medio con su respectivo dieléctrico en la frontera. Claro, por la ley de Gauss sabemos que el flujo del vector desplazamiento es igual a la carga libre encerrada, y pues por los comentarios anteriores tenemos claro que esa carga encerrada es igual a 0, y además identificando dos vectores normales, uno opuesto al otro, y considerando el área de las tapas de dicha caja de Gauss con un valor de S, claro, es fácil demostrar lo siguiente, e identificando el producto interno con ese vector normal n como la componente ortogonal de los vectores desplazamiento, tenemos entonces que esa componente ortogonal es continua, es la misma para ambos medios dieléctricos en la frontera, tal que en términos de una permitividad relativa epsilon sub r, se llega a demostrar esta relación lineal entre las componentes perpendiculares de los campos eléctricos en la frontera. Ahora sí, comenzando con el problema, por cálculo avanzado sabemos que la diferencial de una función escalar multivariable es igual a la gradiente por el diferencial de camino. En este caso, estamos considerando esa función escalar como la función potencial en el exterior de la cavidad, phi sub out, y habiéndose demostrado que la gradiente de ese phi sub out es igual al campo eléctrico fuera de la cavidad, E sub out, entonces la diferencial de potencial es igual a la negativa del producto interno del campo eléctrico con la diferencial de camino. Ahora bien, integrando y partiendo de R lejano, es decir, para regiones en el espacio, tal que el campo eléctrico que se detecta es ese constante que es dato, se puede demostrar mediante coordenadas cilíndricas que esa diferencia de potencial es igual a menos E sub d, la intensidad de campo, por la distancia radial por el coseno del ángulo polar. Pero claro, por la forma del polinomio de Legendre de orden 1, ese coseno del ángulo polar se puede expresar como el polinomio de Legendre de orden 1 con argumento coseno de teta, con lo que, en términos de series, ese potencial fuera de la cavidad para R muy grande, es decir, al tender a 0 esa parte racional de la solución, sería la serie infinita de un término potencial identificado con la potencia n multiplicado con el polinomio de Legendre de orden n. Toda esa suma sería igual a lo obtenido anteriormente. Y recordando, por el problema de Sturm-Liouville, nuestro argumento de independencia lineal para los polinomios de Legendre, se tiene entonces que a sub 1 es igual a menos e sub d. Asimismo, a sub n para n diferente de 1 sería igual a 0. Ahora bien, en cuanto al estudio del potencial en el interior de la cavidad esférica, queda claro que al ser válido estudiar la distancia radial nula, se anula, por tanto, el término racional de la serie, porque claro, en caso contrario se tendría una divergencia, con lo que en general ese potencial en el interior, phi sub in, sería igual a esta serie. Además, habiéndose hallado que el potencial en el exterior phi sub out es igual a esta otra serie, donde esa delta significa la delta de Kronecker, por argumentos de continuidad y para evitar fuerzas infinitas, debe darse que en la frontera de estos dos medios dieléctricos el potencial sea el mismo, con lo que se evalúa en R igual a ambas series y se hace la igualdad. Retomando nuestras consideraciones de independencia lineal para los polinomios de Legendre, igualando coeficientes, se muestra que C sub 1 adopta esta forma y C sub n para n
n diferente de 1 adopta esta otra. Ahora bien, y retomando el análisis en la frontera de ambos dieléctricos, se había demostrado lo siguiente, y además recordando que ese campo eléctrico es igual a menos la gradiente de una función potencial, tal que en coordenadas polares se puede expresar de esta forma la gradiente, por la geometría del problema, al tratarse de una cavidad esférica, queda claro que esa componente ortogonal o esa componente perpendicular a la frontera del campo eléctrico es aquella que acompaña al vector unitario radial E sub r, con lo que, y en virtud de esta ecuación, las derivadas parciales respecto a la distancia radial, tanto del potencial adentro como fuera de la cavidad, se encuentran de esta manera relacionadas por una constante epsilon r. Y recordando lo hallado para phi sub in y phi sub out, los potenciales dentro y fuera de la cavidad, podemos, claro, hacer la derivada parcial e igualarlos al evaluar en r igual a a. Y una vez más, por la independencia lineal de los polinomios de Legendre, se puede identificar lo siguiente, que C sub 1 adopta esta forma y n C sub n adopta esta otra. Y recordando lo que anteriormente se obtuvo al exigir la continuidad del potencial eléctrico, se resuelven estas cuatro ecuaciones y se llega a lo siguiente. B sub 1 toma esta forma, C sub 1 esta otra, y para n diferente de 1 se tiene que B sub n es igual a C sub n, que es igual a 0. Reemplazando en los desarrollos en serie, porque ya hemos hallado los coeficientes, se obtienen las siguientes expresiones para el potencial, tanto dentro de la cavidad como fuera de la cavidad, con lo que tendríamos el primer inciso ya resuelto. Y ahora, para el segundo inciso, y también recordando una vez más que el campo eléctrico es igual a menos la gradiente de una función potencial, claro, hacemos el análisis para dentro de la cavidad como fuera de la cavidad. Y recordando la expresión de la gradiente en coordenadas polares, tenemos lo siguiente para los vectores campo eléctrico, con lo que el problema ya estaría resuelto.